Bien, chicos, entonces nos habíamos quedado en, acá. Estábamos hablando de, perdón, ya saben que yo me hablo y no veo la hora, así que vayan conectándose, ya vayan conectándose. Bien, entonces, estábamos hablando de cuentos peruanos, ¿sí? Cuentos peruanos. Un gran cuentista es Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Con su conjunto de cuentos que es La Palabra del Mudo, y también tenemos a José Pedro Mario Vargas Llosa con Los Jefes, ¿sí? Que también es un conjunto de cuentos. En este caso ganó un premio, que es el premio Leopoldo. ¿Ya? Entonces tenemos acá dos cuentistas peruanos, ¿no? Bueno, continuamos. Novelas. Las novelas son más extensas, como ya les había mencionado, ¿verdad? Son más complejas, más difíciles de entender, son bastante descriptivas. Las novelas te describen todo, te describen el ambiente, te describen los personajes, cosa que está bien porque también ayuda bastante al lector a que se imagine, porque ustedes saben que leer es full imaginación. Entonces, si tú lees una novela, te tienes que imaginar todo. Y el autor de las novelas, ¿sí? El novelista pues te ayuda describiendo los ambientes, los personajes, y eso está muy bien. A ver, el micrófono, chicos, los micrófonos, por favor. Dales, quita tu micrófono, apágalo. Ya, listo. Entonces, esas son las novelas. ¿Qué novelas conocen, chicos? Novelas escritas, ¿ah? Escritas. No vayan a decir esto, ven, baila quinceañera. No. Novelas escritas. A ver, ¿qué novelas conocen, chicos? ¿Han escuchado de esta novela? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ah, muy bien. ¿Cómo se titula? Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Ese es un título corto, en realidad el nombre original de esta novela es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien. ¿Y quién es el autor? Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien, Miguel de Cervantes Saavedra. Perfecto. Esta es una novela icónica de la lengua española, ¿sí? Específicamente del castellano, que es lo que hablamos nosotros. ¿Sí? Esa es una novela icónica. Es incluso la primera novela moderna. ¿Ya? No, nunca se deben olvidar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Entonces, esta es una novela muy importante. ¿Sí? Incluso está por tomos, hay 2 tomos del Don Quijote. Es muy extensa, eso es en Europa. Acá, en Latinoamérica, una de las novelas más importantes es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Es un colombiano, ya fallecido, fue premio Nobel también. ¿Sí? Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahora nos vamos a Made in Perú con Ciro Alegría. ¿Sí? Ciro Alegría, uno de los indigenistas de la literatura peruana, con Los perros hambrientos. ¿Sí? Los perros hambrientos. Esto es ya en Perú. Y como les dije, hay un personaje, un literato peruano, que es el más importante en la actualidad. ¿Quién es, chicos? ¿Conocen? Yo les dije incluso, antes de que se cerrara el Zoom, yo les dije, ¿conocen a quién? A ver, ¿de quién hablé? ¿De quién, chicos? ¿De Mario Vargas? Llosa. Muy bien, Mario Vargas Llosa. ¿Por qué es importante conocer a Mario Vargas Llosa, chicos? Nadie me va a responder. Es un chico que el otro año está en secundaria y ya deben de conocer quién es Mario Vargas Llosa. ¿Por qué es importante? ¿Qué conocen de él? Ah, me preocupa. A ver, les cuento. Mario Vargas Llosa es un peruano, obviamente. En la actualidad él no vive en el Perú, él vive en realidad si no me equivoco, es en España o en Francia que vive, ¿ya? Él es peruano, nació en Arequipa y es muy importante conocerlo porque él es nuestro premio Nobel en literatura,
¿Ustedes saben lo que es un premio Nobel? ¿Han escuchado de los premios Nobel? A ver, un premio Nobel es un premio máximo que se da a alguna persona que ha contribuido a algún estudio o algún aporte a la cultura de la humanidad. Hay premio Nobel en economía, en medicina, ¿sí? En música no hay, en economía, en química, en física, pero también hay un premio Nobel hacia la literatura. Quiere decir que en el año en el que ganó el premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿sí? Su nombre original, bueno, su nombre en realidad es José Mario Pedro Vargas Llosa, ¿sí? Que fue en el año 2010, en el año en que él ganó el premio Nobel, pues él fue el mayor representante de la literatura mundial. Imagínense, es como haber ganado el mundial en el 2010 en literatura. Casi así, en ese rango. Entonces, no conocer de Mario Vargas Llosa es algo muy preocupante para chicos que que el otro año ya pasan a secundaria. ¿Ya? Entonces, la próxima vez que yo les pregunte, chicos, ¿quién es el ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010? ¿Quién es, chicos? Mario Vargas Llosa. Muy bien, Mario Vargas Llosa. Él es el más grande representante de la actualidad. Su nombre, en realidad original, bueno, su nombre, en toda su extensión, es José Mario Pedro Vargas Llosa. Ya él escribió obras como La ciudad de los perros, La casa verde, ¿no? La fiesta del chivo. Bueno, eso es en Perú, pero acá tenemos otros premios Nobel en literatura, pero de Latinoamérica, ¿no? Como Gabriela Mistral en Chile, ¿sí? Ay, se fue esto. Bueno, Gabriela Mistral, también tenemos acá a Pablo Neruda, ¿sí? Neftalí Reyes Basoalto, otro chileno, al colombiano que les mencioné en el libro anterior, que habíamos hablado de la novela, a Gabriel García Márquez, ¿no? Y a Octavio Paz en México. Pero miren que en Perú también tenemos nuestro premio Nobel, que es, ¿quién, chicos? Mario Vargas Llosa. Muy bien, Mario Vargas Llosa. ¿No? Es como haber ganado un mundial en literatura, ¿no? En el 2010. Perfecto. Y bueno, Mario Vargas Llosa, además de ser cuentista, porque también escribió cuentos, también fue actor, también fue dramaturgo, es más conocido por ser un novelista. Él escribe novelas extensas, novelas muy, pero muy importantes que ya en la adolescencia ustedes van a tener que conocer y leer. ¿Sí? Ningún peruano puede dejar de leer una novela de Mario Vargas Llosa porque es el más importante. Ya él es un novelista muy importante. Bien, bien chicos, entonces eso es la novela y el cuento. Ahora vamos a pasar a otras especies narrativas que son el mito y la leyenda. ¿Sí? El mito y la leyenda. Un ratito. Bien. Ahora, vamos a hablar, ¿sí? A partir de otro, que era Arely. Arely me respondió, ¿no? Otro cuadro. Un cuadro comparativo. Perfecto, vamos a hablar a partir de otro cuadro comparativo, ¿ya? Ya están aprendiendo ustedes, miren, el día de hoy han aprendido más o menos lo que es un cuadro comparativo, ¿sí? No tienen que olvidarse de eso y también han conocido quién es el Premio Nobel de Literatura del Perú, ¿no? Del 2010. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? ¿No? Primero vamos a leer la definición. A ver, Dalesca, ¿cuál es la definición del mito? Lee, no hay problema, puedes leer. Dalesca. Ya, miren, ¿saben? Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir un video para que vayan viendo, ¿sí? Y a partir de ello, ustedes me van a decir, ustedes van a hacer la clase prácticamente, me van a decir cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda. ¿Ya? Así que van a tener que prestar atención. A ver, compartir sonido. Bien, vamos a retroceder esto, porque había dejado mi videito acá, pero no es este, es el anterior. Espera que cargue. Vayan pensando, ¿ah? ¿Qué es un mito y qué es una leyenda? No se olviden que seguimos en especies narrativas. ¿Sí? Quiere decir que tiene que ver bastante con la narración.
pero también deben aprender a diferenciarlo, pues. A ver. Voy a enseñarles un video bastante breve sobre el mito, la leyenda, y de Yapita también nos va a enseñar qué es una fábula. ¿Sí? Una fábula. Espera que cargue, disculpen la demora, pero el internet está muy lento. Sí, disculpen, por favor. Bien. Ya, ahora sí, van a prestar atención al video. Qué interesante. Sí, muy... Uy, ya, un momentito. Ya, ahora sí, 3, 2, 1 y prestamos atención, ¿ya? Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira. Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí, el hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo, según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Otro tipo de relato popular son las fábulas. Ah, sí. ¿Fábulas son esas historietas en las que hay animales que hablan? Fábula es el nombre que se da a las historias de animales, objetos o seres humanos que tienen un sentido didáctico. Son ficciones literarias breves en las que intervienen personas o seres personificados para dar una enseñanza útil o moral. Esa enseñanza se llamaba moraleja, ¿no? Exactamente. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban por medio de los animales las normas de la vida. Se transmitía de padres a hijos. Luego las fábulas fueron recopiladas y transformadas por poetas cultos. Por último tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo de todos los demás mitos, es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. Profe, ¿qué necesito para convertirme en una leyenda? Bueno, tendrías que superar una prueba con mucho valor. Mira este ejemplo. Santi, con la puntería que tienes pareces Guillermo Tell. ¿Quién? Guillermo Tell. Fue un arquero suizo del siglo XIV. ¿Un arquero de fútbol? No, Santi.
arquero con arco y flecha. Ah, Guillermo Tell fue un arquero suizo al que se le ordenó disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Imagina que debía tener mucha puntería para darle a la manzana y no al hijo. pero ¿existió en verdad? Los historiadores no pudieron comprobar su existencia, pero su historia se conoce en toda Suiza y se la relaciona con los orígenes del movimiento de la independencia. Entonces podemos decir que la historia de Guillermo Tell es una leyenda. Claro, por eso se habla del legendario Guillermo Tell. ¡Qué puntería! No olvides bajar la app de Aula. Muy bien, chicos. Entonces, más o menos ya conocen ustedes lo que es un mito y una leyenda. Vamos ahora a profundizar esos datos, ¿sí? Con el cuadro comparativo que les estaba mencionando, ¿no? Ya vieron más o menos en el video lo que es un mito y una leyenda, y también por ahí hemos hablado de la fábula, pero de la fábula vamos a dejarlo un ratito un costadito, porque me interesa bastante que conozcan primero qué es un mito y una leyenda, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una tendencia a confundir, ¿no? ¿Qué es el mito y la leyenda? Entonces, ahora sí, Daleska, ¿puedes leer la definición, por favor, de mito? A ver, ¿estás ahí, Daleska? Bueno, vamos a continuar entonces con Jordan. A ver, Jordan, lee la definición de mito, por favor. El relato de sucesos o personajes fantásticos para explicar un aspecto de la realidad de manera simbólica. Muy bien. Entonces, chicos, vemos ahí que un mito, ¿sí? Un mito es un relato, no deja de ser una narración, pero que dentro de su historia, pues va a tener algunos personajes fantásticos, como minotauros, como personajes, animales que hablan, por ejemplo, ¿no? Dioses que tienen poderes, ¿no? Como Zeus, ¿sí? Entonces, va a tener personajes que son fantásticos. A eso los llamamos personajes fantásticos. Personajes que no existen, pero que son creados a través de la fantasía, ¿no? Para explicar el aspecto de la realidad, o sea que a través del mito van a explicar lo que sucede en el mundo, ¿sí? En el mundo real. De manera simbólica, obviamente, porque estos personajes no existen. Bien, ahora, ¿y la leyenda? Luis Ángel, por favor, lee definición de leyenda. Definición de leyenda, Luis Ángel. A ver, creo que su compañero no escucha. A ver, eso le perjudica un poco en su puntaje, así que... ahí está. Luis Ángel, lee por favor la definición de leyenda. Ahora estamos con leyenda. Relatos de sucesos o personajes fantásticos para explicar un acontecimiento con un contexto real. Perfecto. ¿Qué sucede con la leyenda? A ver, la leyenda también tiene algunos personajes fantásticos, ¿sí? También pueden incluir estos personajes maravillosos, fantásticos. Muy bien, Luis Ángel. Pero se van a centrar, ¿sí? A poder explicar, ¿sí? Una historia, van a contar un relato, pero con una base histórica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta historia tiene que ver con una base, tiene que tener una base histórica. Por ejemplo, en el video al final, vieron esa situación, esa escena donde un hombre agarraba un arco, ¿no? Y a un niño tenía una manzana en la cabeza, ¿no? Y con el arco, pues, traspasaba la manzana, ¿no? Con la flecha. Y este suceso que había sucedido en el video explicaba el origen de Suiza, ¿verdad? ¿Recuerdan el origen de Suiza? ¿Chicos? ¿Del video? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó en el video? ¿Qué pasó con el origen de Suiza? ¿Comprobaron esa historia, chicos, esta leyenda? No. No, ¿verdad? ¿Qué dijeron en el video?
que los científicos no habían comprobado, pero había quedado la historia, o la leyenda. Claro, o sea que ese suceso que había pasado, sí, con esa historia de Guillermo Tell, si no me equivoco, no había sido comprobada, sí, pero que trataba de explicar un acontecimiento real que había sucedido, que era el origen de Suiza, ¿no? Entonces, esa historia no fue comprobada, pero explicaba un acontecimiento real, ¿sí? Explicaba un acontecimiento real. Y como esa historia no fue comprobada, se le cataloga como leyenda, ¿sí? Leyenda. Por eso dicen el legendario Guillermo Tell, porque es la leyenda, ¿sí? Legendario viene de leyenda, ¿ya? Otra historia también es el de Robin Hood, ¿no? Robin Hood también es una leyenda, ¿no? Es una leyenda, persona que de repente, o también las famosas leyendas urbanas. ¿Han escuchado las leyendas urbanas, por ejemplo, de La Llorona? ¿No? Son historias que la gente cuenta que sucedió, que ha pasado en la vida real, pero nada lo puede comprobar. Y como nada lo ha comprobado, pues pasan a ser una leyenda, ¿no? Algo que conoce la gente, que es de conocimiento popular, ¿sí? Que se especula dentro de la gente. Por ejemplo, la vida de los extraterrestres en el Área 51. ¿Han escuchado esas historias? Ya, eso es algo que no se ha comprobado todavía. Entonces es una leyenda porque no hay pruebas todavía de que se haya comprobado algo científico, como bien mencionó uno de sus compañeros, no sé quién, que utilizó el término científico. Muy bien, ¿de qué se encarga la ciencia? La ciencia se encarga de comprobar hechos. Entonces, esto del Área 51 en Estados Unidos es algo que no se ha comprobado, entonces es una leyenda, ¿verdad? Es una leyenda. Muy bien. Continuamos. A ver, Xiomarita, por favor. Cronología de datos. ¿Qué dice en mito? Cronología de datos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasan los mitos? En mitos antes de la aparición de la humanidad. Muy bien. Un mito va a ser narrado, contado, ¿no? ¿Cuándo? Antes de la aparición de la humanidad. Pues, ¿no? La cronología de datos te dice que los mitos van a contar sucesos que ocurrieron antes de que aparezcan los humanos, ¿sí? Mientras que la leyenda, Leonardo, ¿qué sucede con la leyenda? Poseen un tiempo. Tiempo y espacio concretos. Perfecto. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cuál es la diferencia? Que el mito, ¿sí? El mito, el lugar donde han ocurrido los hechos no se conoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como fueron antes de la aparición de la humanidad, no se puede precisar cuál fue el lugar exacto. Mientras que la leyenda sí, la leyenda van a ocurrir en ambientes, en espacios concretos. ¿Qué quiere decir concretos? Que son fácilmente reconocibles, que se conoce, ¿sí? Dónde ocurrieron esos hechos, que se puede decir el lugar, ¿sí? Mientras que el mito no. Perfecto. Los personajes en el mito son ficticios y simbólicos, como bien lo hemos dicho, son personajes fantásticos, ¿no? Por ejemplo, en la mitología griega, ¿recuerdan la mitología griega que vimos el año pasado? Por ejemplo, en la manzana de la discordia, ¿recuerdan? A Ares, a Poseidón, ¿no? Que tienen poderes mitológicos. Bueno, pues eso obviamente no existe, pues no existen personas que tengan poderes, ¿no? Es algo mitológico, ¿no? Lamento decepcionarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿los dragones existen? Los dragones no existen, pues, ¿no? Los dragones no existen. Entonces, son cosas que pasan solamente en nuestra cabecita, ¿no? Que no está comprobado, ¿ya? Entonces, eso se encarga de los mitos. Mientras que las leyendas, no. Las leyendas van a tener de repente por ahí algunos personajes fantásticos, pero no deja de ser basado en hechos reales. Van a tener personajes humanos, personajes que van a hablar, que se van a expresar, ¿ya? Bien, ahora, el mito trata de explicar en su mayoría el origen de un pueblo, ¿sí? El mito se va a encargar de narrar la historia de la humanidad, ¿sí? Las creencias de un pueblo o básicamente el mismo origen. Mientras que la leyenda, sí, la leyenda van a ser sucesos contados de persona en persona en una misma comunidad, ¿sí? En una misma comunidad, en un mismo pueblo, transmitidas de manera oral, hasta que llega pues una persona que dice, yo voy a escribir esta historia, y la traspasa pues al plano escrito. Pasó del oral a lo escrito.
¿Ya? Entonces, básicamente, chicos, esas son las diferencias entre el mito y la leyenda. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el mito de el Minotauro, ¿verdad? La historia de Teseo y el Minotauro, ¿no? ¿Recuerdan, chicos? El año pasado me parece que vimos, ¿no? El mito de Teseo y el Minotauro. Por ahí también los 12 trabajos de Hércules. ¿Se acuerdan de los 12 trabajos de Hércules? Que combatió con las serpientes. No, eso es algo que no sucede en la vida real. No, Minotauro, ¿cómo va a existir un hombre con una cabeza de toro? Eso no existe. Esos son mitos nada más, porque tienen personajes fantásticos, ¿no? Otro mito, por ejemplo, el mito de Adán y Eva, ¿no? El mito de Adán y Eva. Ese es un mito en realidad. ¿Por qué? Porque trata de explicar el origen, en este caso, ¿el origen de quién, chicos? El mito de Adán y Eva explica el origen de la humanidad. Trata de explicar el origen de la humanidad, ¿verdad? A través de la historia, ¿no? De cómo Dios, en 7 días, creo, 6 días, crea el universo. Adán y Eva no siguen las instrucciones de Dios, ¿no? Entonces, a través de este mito teológico, ¿no? Porque trata de explicar el origen a partir de un Dios, ¿no? El origen de la humanidad. Perfecto. Y también tenemos otro mito, ¿sí? En el Perú también tenemos el mito de Cuniraya, ¿sí? En este caso, este mito explica más o menos el origen de las islas en Pachacamac. ¿Ya? Perfecto. Mitos, mitos, mitos. Personajes fantásticos. Por ejemplo, en el mito de Cuniraya, aquí pues hay unos hechos fantásticos. Los invito a conocer la historia a través de internet, por ahí. Acá los animales hablan, se comunican con las personas. Existen también personajes fantásticos. Incluso las personas se pueden convertir en islas. ¿Eso ocurre en la realidad? ¿Las personas nos podemos convertir en islas? No, ¿verdad? Las personas no podemos convertirnos en isla. Entonces son hechos ficticios, por lo tanto son mitos. Mientras que las leyendas son hechos que ocurren en lugares concretos. Por ejemplo, la leyenda de los incas, ¿no? La leyenda de los hermanos Ayar, pues ocurre en el Cusco. Hay personajes, los personajes son seres humanos, son reales, pero no se puede comprobar de ninguna manera su existencia, ¿no? De estos hermanos, pero más o menos sí tratan de explicar también el origen de algún lugar, ¿sí? Pero son leyenda porque no se pueden comprobar su existencia. Por ejemplo, acá tenemos la leyenda pues, de Manco Cápac y Mama Hoyo y de los hermanos Sayar, ¿no? Eso es acá en Perú. Muy bien, ya pasamos ahora del mito y la leyenda, espero que haya quedado un poco más claro la diferencia. Ahora vamos con la fábula y la crónica. Ya esto es lo último, ¿ya? Ya veo sus caritas que se quieren dormir y algunos por ahí. Ya vamos a terminar. A ver, la fábula. A ver, la fábula, ¿sí? Tenemos ahí en pantalla. A ver, ¿qué recuerdan del video? ¿Qué dijo la señorita del video? De la fábula. ¿Qué es una fábula? ¿Una fábula es una narración, chicos? Sí, ¿verdad? Una fábula sí es una narración, no deja de ser una narración. ¿Se parece a un cuento? Sí. Se parece bastante a un cuento, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre el cuento y la fábula? Que la fábula tiene una moraleja. Perfecto, Arely, una enseñanza. Siempre una fábula, que es muy parecida a un cuento, al final va a tener una enseñanza, una moraleja. Y que también dentro de la fábula van a utilizar a los personajes, ¿sí? Y estos personajes en su mayoría van a ser animales que hablan. ¿Por qué? Porque las fábulas, chicos, así como los cuentos, son especialmente para los niños, ¿sí? En la época del neoclasicismo, donde está Molière, que yo he visto sus memes, por si acaso, de Molière. A ver, en esa época, que es el neoclasicismo francés, también la gente como se preocupaba bastante por la educación de los niños y se preguntaba, ¿cómo puedo enseñar a los niños? Porque a un niño no le vas a mandar a leer una novela, a un niño no le vas a mandar a leer una leyenda, un mito.
a los niños les importa bastante lo que son los animalitos, pues les atraen bastante los animales. Entonces, los neoclasicistas decidieron crear las fábulas, ¿sí? Las fábulas de Esopo. Y como bien dijo su compañera Arely, las fábulas al final siempre nos dejan una enseñanza, una moraleja. Muy bien, ahora nos vamos a la... Ah, bueno, ¿qué fábulas conocen, chicos? A ver, esta imagen. ¿Qué fábula será esa? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿están ahí? Sí, ¿no? ¿La hormiga y el grillo? Muy bien. Ya, una hormiga, pero no es un grillo, es la cigarra, ¿verdad? La hormiga y la cigarra, ¿verdad? Esa fábula donde la cigarra pues se confió, ¿no? Ya iba a llegar el invierno y la hormiguita trabajaba y trabajaba y trabajaba y la cigarra decía, ay, falta bastante para el invierno, y pasaron los días, llegó el invierno y la cigarra se quedó sin nada de comer, mientras la hormiguita pues había tomado sus precauciones, ¿verdad? Había sido más responsable en sus actividades y como consecuencia pues ella pudo sobrevivir al invierno. Mientras que la cigarra pues ya conocen, pues no tenía comida, no tenía nada, pues de repente por ahí había llegado su fin. Oaxaca. Chicos, esta fábula. La liebre y la tortuga. Muy bien, la liebre y la tortuga, ¿verdad? A ver, ¿quién me cuenta de qué trata? Que la liebre era un conejito. No, es un tipo, ¿no? Es más o menos parecido, pero no es un conejo. Tiene las patitas más largas incluso que un conejo. Un conejo es más chatito. A ver, chicos, ¿quién recuerda la historia? A ver, ¿quién me cuenta más o menos de qué trata? Yo. Ya, dime. Ya, dime. La liebre era un animal que corría muy rápido y pues le dijo a la tortuga que si podía hacer una competencia y la liebre estaba ganando pero de confiada, se echó y se descansó y dijo, ay, no me va a ganar, se va a demorar bastante y pues se quedó dormida bastante tiempo y la tortuga le ganó. Perfecto, Xiomara, muy bien. Ella nos ha hecho recordar la historia muy bien explicada, ¿no? Entonces aquí más o menos la moraleja, ¿cuál sería, chicos? De la liebre y la tortuga. Que nunca te confíes. ¿Cómo pueden? A ver, Leonardo, muy bien. Y también por ahí que hay que creer en nosotros mismos, ¿no? Y que también que las cosas se consiguen de a pocos, ¿no? No tan apresurado, y de a poco puedes llegar a obtener grandes objetivos como la tortuga. Lenta pero segura, ¿verdad? Así las cosas de repente te vayan mal o de repente por ahí tengas algún obstáculo, pues siempre hay que seguir adelante. Y si se retrocede es para tomar impulso, ¿verdad? Nunca hay que dejar de avanzar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Xiomara, muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido la fábula. Rapidito nomás les explico lo que es la crónica, para no aburrirlos, porque ya veo sus caritas que ya, incluso esta clase es una de las más largas, ¿no? Porque es comunicación, y comunicación es un curso muy importante, que conozcan, ¿sí? La crónica va a ser una noticia amplia y comentada. ¿Qué quiere decir? Que los literatos y los novelistas van a tomar una historia, una noticia, y la van a comentar y la van a convertir a novela, ¿sí? Y van a explicar los hechos a partir de una novela. Una crónica va a ser tomada pues por un literato, ¿sí? Donde el periodista en la crónica de la noticia misma va a explicar los hechos y luego ya el literato va a convertir la novela. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, este colombiano que les había hablado, escribe pues Crónica de una muerte anunciada, y Juan Pablo Meneses, Equipaje de mano, sí, que son crónicas de viaje. Bien, chicos, entonces vamos a dejar ahora sí la actividad, que es la tarea. ¿Ya? A ver, ¿cuál va a ser la tarea? A ver, van a desarrollar la página 36 del libro. Los que tienen el libro pueden ver la página 36 de repente. No, a ver, ¿bien? Sí, Miss. Ya, los que no tienen, acá les voy a enseñar. A ver. Rapidito, porque esto ahorita se corta. Ya, mientras va cargando, les voy a adelantar que
la próxima semana van a tener ustedes mismos que contar al salón, ¿sí? A través de clases Zoom, un mito o una fábula o una leyenda. Solo uno de ellos, ¿sí? De lo que más les guste. De repente cuentan la fábula de la cigarra y la hormiga, de repente encuentran el mito de, no sé, de un mito peruano, ¿sí? O una leyenda urbana de repente que más les guste, de terror, también por ahí si les gusta, lo que ustedes deseen. ¿Sí? ¿Qué se va a calificar? Se va a calificar el saludo, ¿sí? El saludo, también la despedida, la gestualidad, el tono de voz y el dominio del tema. En este caso va a ser el dominio del mito, de la fábula, de la leyenda. Con un tiempo límite de 5 minutos. No se explayen tanto, algo cortito nada más. ¿Ya? Entonces, eso van a ser la otra semana. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. Entonces, como todo ha quedado claro, no se olviden desarrollar la página 36. De la página 36, chicos, que está... A ver. Vamos a poner aquí, profesor. Es que miren, en la página 36 hay una partecita que dice tarea. Eso no lo van a desarrollar, solo desarrollan la práctica en clase. ¿Ya? Para los que tienen el libro me están entendiendo, pero para los que no tienen, no me van a entender, así que les voy a explicar. No se olviden que la otra semana tienen que narrar ustedes una fábula, un mito o una leyenda. ¿Ya? A ver, la página es la 33. 33, acá está. Ya, a ver. La tarea es esta, miren. Ustedes van a hacer el 1 y el 2 de práctica en clase. La número, tarea para la casa, no, esto no lo hacen, ¿ya? No me vayan a hacer esto, por favor. Una pregunta. Dime, Dalesca. Pero si la otra persona sin saber hace lo mismo que va a hacer la otra persona, ¿qué podemos hacerlo? O sea, ¿lo podemos hacer igual o cómo? Buen punto. A ver, ¿qué les parece si ustedes eligen su mito y su leyenda y lo dejan en los comentarios de la clase? ¿Sí? Lo escriben. Ponen, Miss, yo voy a hacer este mito, y ya el compañero que va a escribir ya se va a dar cuenta que ese mito ya lo han escogido. ¿Entienden? Sí. Ustedes Porque escriben... yo estaba con la pregunta, Miss, estaba haciéndome, ¿cómo voy a hacer si la otra persona hace lo mismo que yo? Gracias, Dalesca, y también es importante que compartas tus dudas. ¿Ven? Eso es la importancia de hablar, de compartir las dudas. Solucionamos problemas, ¿ya? Entonces, chicos, ustedes tienen que escribir en los comentarios la fábula, el mito o la leyenda que han escogido y sus compañeros se van a dar cuenta si ya se está repitiendo. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? Entonces no se olviden, la tarea solamente es hacer esto de acá, esta práctica en clase. Puede ser en el libro o pueden editar el PDF que les voy a dejar. Más no hagan esto, esto de acá no lo hagan. No lo hagan porque no les voy a colocar tanto trabajo. Pues esto no, solo esto de acá. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Ya, chicos, cuídense mucho. Miss, una cosa. Dime. ¿No va a revisar las tareas de la narración como habían dicho? Claro que sí, sí voy a revisarlas, pero ya luego porque ya se va a cortar la transmisión ahorita. ¿Ya? Ok. Ya, chicos, ya, cuídense mucho, nos vemos el martes. Cualquier duda al WhatsApp o por el Claro. Chau, chau. Chao. Chao, Miss. Cuídense.